esto resulta que son 22,22 metros por segundo y esto por 10 elevado a 4 metros. Entonces, ese sería nuestro esquema. Vale. Ahora vamos a empezar a anotar nuestros datos. Posición inicial. ¿A qué posición está inicialmente? Aquí llega la importancia del punto de referencia. ¿Cuál es mi punto de referencia? Yo voy a considerar que mi punto de referencia es la estación. Y entonces mi posición inicial es 2 por 10 elevado a 4 en el eje Y, ¿verdad? Vale. ¿Por qué? Yo podría tomar el punto de referencia este y mi posición inicial sería 0, ¿vale? Pero luego si quiero calcular cuándo volvería a la estación, a qué distancia está de la estación, siempre tendría que sumar 20 kilómetros, etcétera, me parece más complicado. Entonces, mi punto de referencia normalmente lo voy a poner en un sistema que esté fijo y además que sea al que se refiere el problema, ¿vale? Como referencia. Esta es la posición inicial, que estaría en metros, ok, vale. Velocidad inicial. Se mueve a 22,22 metros por segundo. No tengo que poner las unidades. ¿En qué sentido? En el sentido positivo del eje Y. Vale. Esta velocidad inicial es mi velocidad instantánea, porque es que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, con esos datos ya puedo construir yo mi ecuación de movimiento. R es igual a ¿qué? 2 por 10 elevado a 4i más 22,22 por t en el eje Y también. ¿Qué pasa? Todo es en el eje Y, ¿no? Entonces vosotros, si queréis, podéis poner x igual a 2 por 10 elevado a 4 más 22,22 por t. Porque todo es en el eje X, me puedo ahorrar los vectores, ¿vale? O ponerlo simplemente por R y luego poner aquí. Pues en el eje X, ¿vale? Ahora, preguntas que nos hacen. ¿Qué tipo de movimiento realiza el móvil? Evidentemente realiza... Oh, no, estoy en el A. Vale. Determina la distancia que lo separa de la estación al cabo de 2 horas. Ok, 2 horas. ¿Cuántos son 2 horas? Multiplicamos 2 por 3.600, 7.200 segundos, ¿no? Si me equivoco aquí en la distancia, no cuenta para los puntos esos que vosotros hacéis. Vale, eso es el tiempo, ¿no? Y quiero saber en qué posición está. Pues, ¿qué voy a hacer para saber en qué posición está en este instante? Sustituirlo en mi vector R. ¿Dónde está la T? Tengo que poner eso. Entonces, esto se me queda igual. Y aquí donde está la T voy a poner 7.200 segundos y en el eje Y. ¿Qué me va a dar? Me va a dar una única componente en el eje Y, que creo que es 1,8 por 10 elevado a 5 metros. Creo que es esa, ¿vale? No he hecho las cuentas con la calculadora, he mirado el libro y lo he pasado a metros. Ahora, te dice el tiempo que tardará en llegar a una distancia de 260 kilómetros de la estación. Es decir, quiero saber cuándo llega a la posición 260 kilómetros. ¿En qué instante pasa por 260 kilómetros? O sea, por 2,6 por 10 elevado a 5 metros. ¿En qué instante? Vale, aquí de nuevo nos favorece el haber escogido como punto de referencia este, porque si yo hubiera cogido como punto de referencia este, la posición que yo le tendría que preguntar es que cuando llega a 260 kilómetros, menos los 20 que yo le tendría que restar a la posición de referencia. Vale, entonces, ¿qué es lo que me están dando? El dato que a mí me están dando es la posición. ¿Qué posición? Si es 260 kilómetros respecto a la estación, es la posición 260i o 2,6 por 10 elevado a 5i. Yo quiero saber que en qué instante R es igual a esta posición. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Vale? Y perdón. Qué buena pizarra. ¿Vale? Entonces, simplemente en mi posición, en mi ecuación de posición, yo voy a sustituir la posición que quiero. ¿Voy a poner I? No, no voy a poner I porque esto es en I, esto es en I, esto es en I y me lo voy a ahorrar. Entonces, ¿cómo obtengo yo en qué instante pasa por esa posición? Despejándote. A T se le da muy bien despejar, ¿no? Entonces, ¿cómo despejamos? Primero pasamos esto restando y luego dividimos esto, ¿vale? Entonces,
nos debería salir, cuando despejemos, que el instante por el que pasa es a las 3 horas, o sea que nos saldrán unos 3.600 por 3. Esto segundos, unas 3 horas, ¿vale? Y ese sería el problema. Entonces, vais a intentar vosotros hacer el 1 y me vais a decir si el 2 ha funcionado. Y yo os voy a explicar por escrito el 3 y el 4.